Muy buenas tardes a todos desde esta página en Facebook de la OPIAC. Hoy se cumplen 25 años de la creación de una de las organizaciones más importantes de la identidad de este país, tanto de los pueblos indígenas, pero para las comunidades étnicas de este país. No nos podemos imaginar en el marco de la crisis que estamos viviendo, qué sería sin estas organizaciones que llaman la atención sobre lo humano, que llaman la atención sobre la vulnerabilidad y la diferencia en la vivencia de las actuales circunstancias de diferentes comunidades. Y una de esas organizaciones líderes es la OPIAC. Entonces, para mí es un gran honor. Yo soy Paula Moreno, presido una organización que se llama Manos Visibles, soy miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ford a nivel global y bueno, y tuve el gran placer de ser ministra de Cultura de este país y conocer el trabajo de la OPIAC y conocer a grandes mujeres como con las que vamos a hablar hoy, que son, como llama un autor, mujeres junco, de esas a prueba de todas las crisis, ¿no? Que pasan los vientos, pasan las cosas y si bien se doblan, nunca se parten y están ahí para mantener y sostener a las comunidades y en particular a nuestra Amazonía que en este momento está en momentos tan críticos. Entonces tenemos a un grupo maravilloso de mujeres, a Fanny Cuiro, a Marbeluz Becerra, a María Agripina, que desde diferentes lugares y otras que se van a ir sumando a esta conversación, están en este momento haciendo resistencia, están acompañando a las comunidades y también nos van a hablar de plantear futuro. Entonces, con este liderazgo de las mujeres, un liderazgo a prueba de muchas cosas, pues vamos a arrancar esta conversación agradeciéndoles mucho por estar ahí. Vamos a estar leyendo sus preguntas, vamos a estar interactuando. Y yo quisiera ir pidiéndole a cada una que se presente en su rol, pero al mismo tiempo irles haciendo preguntas, porque me parece muy importante que las conozcamos, que conozcamos sus historias, pero además que reflexionemos juntos sobre este momento, porque somos equipo también, y la Amazonía es no solamente un interés de los pueblos del Amazonas, de las comunidades del Amazonas, sino que la Amazonía es parte de la agenda de todos en este país. Entonces quisiera arrancar con Fanny Cuiro. Fanny es coordinadora de la UPIAC de varios temas y es una gran líder en muchos espacios. Entonces quisiera pedirle a Fanny que arranquemos todo este conversatorio, el título, ¿cierto? Estamos hablando de la fuerza de la palabra dulce, Fanny. La fuerza de la palabra dulce. ¿Qué significa la palabra para las comunidades indígenas, mucho más en la Amazonía? ¿Y por qué hablar hoy de la Amazonía? Quisiera arrancar contigo y después voy a seguir con Marbeluz y con María Agripina. Bueno, doctora María Paula, muchísimas gracias. De verdad, para nosotras, las mujeres de la Amazonía, es un honor tenerla aquí. Sabemos que usted fue una gran ministra que nos dio la mano a la Amazonía, por ejemplo, recordando esos tiempos en la que trabajamos para la declaratoria de bien interés de carácter nacional, la Casa Arana, que es el único bien de interés cultural que es mixto, ¿no? Entre los pueblos indígenas y el Estado, ¿no? Sí, efectivamente, quiero también, antes de decir qué es la palabra dulce de las mujeres amazónicas, quiero recordarle a todos los que nos están viendo que hoy nuestra organización OPIAC está cumpliendo 25 años, es decir, ya es una mujer madura, ya es una mujer que está con muchos procesos interesantes por sus pueblos y de ese producto somos nosotras que hoy estamos acá. Sí, efectivamente, quiero traer a la memoria también de todos nosotros a esa gran mujer que fue la única presidenta de la OPIAC durante los 25 años, a Emperatriz Caguache, que en paz descanse, una gran líder, una gran mujer. De ella aprendí mucho, pero tal vez me faltó aprender de ella la humildad. Y ahí sí pido disculpas de pronto porque ese es un gran don que solo personas especiales lo tienen, la humildad, sabiduría. Y a mí me falta mucho recorrer eso. Bueno, ¿por qué la palabra dulce? ¿Por qué la palabra dulce de la mujer amazónica? Culturalmente en las malocas amazónicas se dice, la mujer tiene la palabra dulce para endulzar el corazón, para endulzar la palabra. ¿Sí?
eso es armonizar el ambiente, eso es trabajar con la comunidad. Entonces no es esa palabra dulce que la mujer es sumisa, no, no tiene nada que ver, por el contrario, es la fuerza que tiene la mujer amazónica para trabajar duramente en la chagra, para poder transmitir la cultura, para practicar la medicina tradicional, para ser guardiana de las semillas de vida en el territorio. Entonces son esos roles que jugamos nosotros, en eso se concentra el poder de la palabra dulce, en el trabajo, en ese trabajo fuerte que hacemos nosotras desde el territorio. Entonces no es dulce, significa sumisión, jamás, por el contrario, es tener esa fuerza para poder ayudar. Y los líderes, desde la concepción de los pueblos amazónicos, está al servicio, o sea, nosotros estamos para servir a nuestros pueblos, de manera que estamos acá para apoyar, y ahora pues seguiremos contando realmente qué estamos haciendo, qué están haciendo las mujeres del territorio, qué estamos haciendo nosotras desde la ciudad y cómo nos complementamos hoy para ayudar a nuestros pueblos en esta coyuntura, en esta crisis que está viviendo la Amazonía, y especialmente mi departamento, el departamento del Amazonas, que seguiremos hablando de este tema más adelante. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Y saludo de manera muy especial a Marbeluz Becerra. Marbeluz me corrige, está en Guaviare, ¿cierto? En este momento. Y de verdad está en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Pero bueno, tiene un trabajo que ahora pues todos tenemos que estar en Bogotá, pero tiene un trabajo regional muy importante y trabaja también el tema de educación, por lo que leí, y en otros temas de liderazgo en la organización. Marbeluz, una pregunta. Esta no es la primera pandemia ni es la primera crisis para los pueblos indígenas de Colombia ni para una región como la Amazonía. De hecho, con Fanny, ese recuerdo que nos trae Fanny y esa vivencia de la Casa Arana, pues obviamente nos muestra cómo los pueblos indígenas han tenido que sufrir muchas pandemias violentas, muchos confinamientos violentos, muchas cosas complejas. Entonces, con esa reflexión, quisiera arrancar, Marbeluz, para pensar desde la mirada de su liderazgo, cómo enfrentar esta pandemia reconociendo que este no es nuestro primer confinamiento, ¿no? Reconociendo que venimos de una historia muy compleja. Bueno, muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, las mujeres indígenas siempre hemos resistido toda clase de pandemias, ¿no? Como usted lo acaba de decir, la de la violencia, la de la discriminación, la de el desplazamiento, muchísimas cosas, y la fuerza y el espíritu de nuestros mayores, de nuestros ancestros, es lo que nos hace resistir a través de esa sabiduría, a través de la enseñanza de nuestros mayores. Como dice Fanny, en la Maloca nos fortalecen, nos enseñan y nos guían por el camino para poder avanzar y para poder sobrellevar todo esto que nos ha tocado vivir a través de la historia, ¿no? A través de estos años de invasión, siempre lo he dicho, de colonización, y ahora con estas nuevas tendencias que hay, por decirlo, ¿no? O sea, todo esto que entra a nuestros territorios, algo que no es propio, pero que nos hace fuertes a través de todo ese conocimiento ancestral, a través de toda esa espiritualidad. Creo que eso ha sido lo que nos ha fortalecido a nosotras como mujeres indígenas, como pueblos indígenas, toda la sabiduría ancestral que tenemos en nuestros territorios. Claro que sí, y la cultura como activo y la educación como activo. Es decir, Marbeluz, y desde el rol que Marbeluz cumple en la organización, ¿cómo ves este tema de la cultura y de la educación como activo en este momento? La educación siempre ha sido, hemos tenido varias etapas en la educación, ¿no? Nuestra educación propia es muy diferente a la educación escolarizada, a la que tenemos ahorita actualmente en nuestros territorios. Entonces, el trabajo que hemos estado haciendo a través de todos estos años de lucha, de reconocimiento de derechos, ahorita estamos llevamos 10 años en un proceso de
reconocimientos de derechos a través de una mesa que se llama la CONCEPI, y es donde hemos estado trabajando todos estos temas de la pedagogía, de la escolaridad, de todo el tema que tiene que ver con educación, ¿no? Estamos solicitando, pidiendo que esa educación propia sea reconocida, que sea priorizada, que esté por encima de la educación escolarizada. Entonces, a partir de ahí es que hemos estado acompañando a nuestros maestros en territorio, a nuestras comunidades, a nuestras familias, mirando cómo hacemos que esa educación propia sea reconocida como debe de ser, ¿no? Y no que se esté presionando que tiene que prevalecer la educación escolarizada. Entonces, esa es la función y eso es lo que hacemos desde la Coordinación de Educación de OPIAC. Claro que sí. Y ahí, María Agripina, que María Agripina también hace parte de toda esa tarea, ¿no? Educativa. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que María Agripina reconoce en esta coyuntura para los pueblos indígenas desde el tema de educación y desde otros temas? Y en particular de la Amazonía, ¿no? Estamos tenemos, sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer por este espacio que nos brinda la OPIAD para nosotros ser parte de este diálogo de esta época de pandemia que hemos iniciado, y no es solamente ahora en esta vez, estas pandemias es mucho más antes que hemos sufrido y seguiremos sufriendo de varias maneras, ¿no? Entonces, agradecer y a la vez también a su persona, distinguirla así de cara a cara, se puede decir, que sí, ya había escuchado quién era usted, su persona nos ha ayudado muchísimo, nos ha estado haciendo los principios y los principios que nosotros como pueblos indígenas tenemos es el de vivir nuestra cultura como es ese patrimonio que nosotros vivimos, y esa es la que tenemos que seguir manteniendo para no perdernos en esta inmensidad. Entonces, agradecer también a Barbeluz, a Fanny, pues ese patrimonio nos ha estado haciendo los principios y los principios que nosotros como pueblos. Bueno, ¿qué pasa? Muy bien. Bueno, eso no, es. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos, y a la vez también estas grandes mujeres que están a nivel de la OPIAD. Estamos diciendo nosotros que desde allá nos pueden dar muchas directrices, pero la base es la que tiene que darse, la que tiene que vivirla y la que tiene que practicarla, la que tiene que hacer todos estos trabajos para el fortalecimiento intercultural, ¿no? Entonces, son en este momento, pues, esta situación que estamos viviendo es bastante crítica, pero todo esto tiene solución. Tenemos que ver qué estrategias, qué cuestiones, qué es lo que tenemos que cuestionarnos para nosotros poder mandar también estos mensajes a nuestras comunidades indígenas. Yo específicamente de Putumayo, como Putumayo, pues tenemos algunos trabajos adelantados, pero que tampoco está todo acabado. Esto nosotros tenemos que continuarla. De pronto me he extendido en el trabajo que usted, o sea, de lo que nosotros tenemos que hablar en este momento, que nos están escuchando muchas personas y que tenemos que dejar mensajes claros para poder nosotros seguir lo que es la educación propia. La educación propia tiene mucho proceso y que es lo que tenemos que mirar la parte específicamente en los planes de vida que nosotros venimos trabajando cada pueblo, y es allí la cotidianidad que se vive, es allí donde estamos haciendo la práctica, es allí donde vamos a volver a realmente a ver, a decir quiénes somos nosotros, cada pueblo, cada nación, podemos decir a nivel nacional, internacional, cada nación, cada pueblo, cada aldea, estamos luchando para que esto sea lo mejor que se pueda para poder nosotros permanecer y pervivir en el tiempo y en el espacio. Muy bien, María Agripina. Y quisiera entonces recapitular saludando a Paola Falla, a Marín Jiménez, a Ana Catalina Gutiérrez, a Alejandrina Pastor,
todos felicitando a la OPIAC en sus 25 años. Después sigo con el resto, voy a seguir con la conversación, pero por favor escriban sus preguntas, yo las voy a ir organizando y los voy a ir saludando paulatinamente a través de este diálogo que estamos teniendo. Entonces, con estas tres lideresas que tenemos de nuestra Amazonía, haciendo puente desde diferentes lugares, ¿cierto? Promoviendo una agenda. Hoy en el marco del COVID-19, yo quisiera armar con ustedes un mapa de cuáles son los desafíos más críticos para que las personas que nos están escuchando, algunas ya saben la situación, pero otras no. ¿Cuáles son los 5 desafíos más críticos? Y voy a comenzar con Fanny, o los 5 o los 3 desafíos más críticos en esta situación y cómo el resto del país puede ayudar. Estamos en un momento donde se han disparado, hemos visto en estos días cómo se han disparado, es decir, se han aumentado los números de casos. Hemos visto también en las noticias muchos temas de cómo se ha afectado a la Amazonía, cómo la Amazonía, el Pacífico, e incluso algunas regiones en el Caribe en particular, por ejemplo, La Guajira, cómo esas periferias del país han sido las más desprovistas, las que cuentan con la peor infraestructura en el sistema de salud para poder atender esta pandemia. Pero no es solamente el sistema de salud y no es solamente el COVID, sino que se evidencian los otros virus que tenemos y que sufrimos en estas regiones. Entonces quisiera preguntarle, arrancando con Fanny y después a Marbeluz y a María Agripina, ¿cuáles son esos temas críticos que estamos viendo y cuáles son para establecer también prioridades? Está sin el micrófono, mi querida Fanny. Ya. Bueno, yo creo que uno de los puntos que hoy se nota muchísimo en todo el país y es el abandono estatal y la corrupción. Eso hace gravísima la situación de los pueblos indígenas hoy en esas regiones apartadas, en esa Colombia profunda, que históricamente ha padecido, como bien lo decía inicialmente la doctora Paula, pues que ha estado frente a diferentes embates. Esta no es la única epidemia, sino que ha habido otros factores que ha agravado la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía. El extractivismo, por ejemplo, la cauchería, casi extermina pueblos, las guajibiadas con la cacería de los indígenas también casi extermina pueblos. La minería ilegal está exterminando a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque han contaminado las fuentes de alimentación de los pueblos indígenas. Los ríos hoy están contaminados. El pescado, que es fuente de alimentación de muchos pueblos, hoy están contaminados, y creo que en todas estas regiones apartadas. Además, hoy hay una política enfocada a fumigar la Amazonía. Por Dios, esto es matar la selva, matar los guardianes o los custodios de la Amazonía, que son los pueblos indígenas. Entonces, hay muchos factores que agravan la situación hoy del COVID-19 en la Amazonía. Y en el Amazonas especialmente, hoy donde la situación está grave, pues hoy se nota que no hay servicio de salud, hay una precariedad, hay un desconocimiento, no solamente del gobierno central, sino del gobierno local, que no tiene capacidad para asumir eso. Están transportando a nuestra población indígena, colona y todos los que están allá para que sean atendidos en Bogotá, y se están muriendo en Bogotá y lo están enterrando, o bueno, en otros sitios como Villavicencio, otros pueblos, lo están enterrando irresponsablemente porque no los están permitiendo siquiera hacerle seguimiento. Hace 2 días perdí a una tía y la enterraron como Nucal. Ella es del pueblo Huitoto o del Muñe. Entonces es una irresponsabilidad y un irrespeto hacia los pueblos indígenas, y eso realmente produce rabia, produce mucha rabia realmente. Esa falta de respeto hacia los pueblos indígenas, y eso pasa en La Guajira, pasa en el Chocó, pasa en la Orinoquía y pasa en todas partes donde hay pueblos indígenas y afrocolombianos. Es decir, los pueblos étnicos hoy estamos a merced de lo que pueda decidir el gobierno. Es tan absurdo que cuando se hizo la visita
a un hospital destartalado como es el de Leticia Amazonas, el Hospital San Rafael, que de hecho fue intervenido por el gobierno en plena crisis. Llega el funcionario del Ministerio de Salud y prácticamente dijo, como que los dejo a su suerte. O sea, que pase lo que pase, porque casi nada se puede hacer. El gobierno se comprometió a hacer hacer como unas toldas, carpas, instalar unas carpas médicas para no traer a los que están graves de COVID, o sea, para instalar UCIs en esa carpa, y no, a estas alturas no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, hay muchas promesas para estas zonas del país y nada se cumple. Se ha entutelado los derechos fundamentales en este momento y tampoco pasa nada. Hay desacato de todo tipo, de toda clase. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, pues a uno como parte de una organización, a nosotros como PIAC nos toca actuar. No podemos esperar y hemos buscado unos aliados estratégicos, yo creo que solidarios, y con ellos estamos tratando de llegar a esas regiones apartadas, a esa Amazonía. Hay un grupo de Colombia Cuida Colombia, es decir, la sociedad civil está respondiendo lo que el gobierno debería atender. Entonces, en eso nos vemos abocados y aquí tenemos una gran tarea. Creo que hoy OPIAG y todas las organizaciones indígenas nacional están 24/7 ocupados mirando de qué manera apoya a sus pueblos indígenas. En La Guajira se están muriendo, no importa acá. En la Amazonía se mueren, hoy los indígenas no quieren ir al hospital. Hoy estamos acudiendo a la medicina tradicional para hacer esos tratamientos. Por eso era tan importante que apareciera acá Betty. Betty es una compañera que hoy está atendiendo desde la medicina tradicional y desde su función como enfermera, atendiendo este tipo de situaciones a abuelos que han sido diagnosticados por el COVID y que muchas veces ya les dicen que nada se puede hacer, pero ella los está levantando. Esperemos que Betty se conecte y desde el territorio nos cuente esa situación. Tiene el micrófono apagado. A mí también me pasa, me excusa. Saludo a Mauricio Guerrero, saludo a Ángela Santamaría, saludo a Sofía Largo, bueno, a Ana Catalina Gutiérrez, y sigo saludando. Entonces, quisiera a las personas nuevas que se están uniendo y a las que han estado en esta transmisión, simplemente recapitular un poco ese sentido de esta conversación. Primero, estas mujeres lideresas indígenas comentándonos cómo, primero, qué significa ser una mujer indígena, qué significa la fuerza de la palabra dulce, cómo además la dulzura es un elemento para moldear transformación y cambios, que no es una dulzura, digamos, sutil, no es una dulzura que no tiene contenido, sino es una dulzura que moldea cambios. Y la dulzura además de la palabra de la mujer indígena como un elemento simbólico en esta lucha, como una fortaleza. Y de igual manera hablábamos de la cultura y la educación como elementos fundamentales para resistir esta que no es el primer confinamiento, ni es la primera epidemia que viven nuestros pueblos indígenas, y de esa resistencia, ¿no? Y de esa hemos hablado, y además de muchos de los grandes problemas que nos acaba de mencionar Fanny, como la corrupción, como el abandono estatal, de igual manera que se reflejan en otros virus que son un sistema colapsado, no que colapsó, o sea, no un sistema que está colapsando, sino un sistema que ya estaba colapsado, al igual que otros fenómenos que quisiera profundizar con Marbeluz y después sigo con Agripina, y es la violencia, ¿no? La violencia que también se une en el marco de esta pandemia como otro virus que nos está afectando y que nos está quitando la vida. Entonces, si Marbeluz nos puede reflexionar un poco sobre eso, porque además hemos tenido casos críticos en las últimas semanas. Sí,
nuestros territorios indígenas han sufrido la violencia durante todos estos años y estos tiempos no son la excepción. Después de los acuerdos de paz tuvimos unos tiempos tranquilos donde podíamos recorrer, soy del Guaviare, donde podría recorrer todo el departamento sin ningún tipo de problema. En estos momentos la situación se ha vuelto crítica. Los pueblos indígenas siempre estamos en el medio del conflicto, ¿no? Para el ejército, el gobierno nacional, somos guerrilleros. Para los paramilitares somos auxiliadores de la guerrilla y para la guerrilla somos auxiliadores del gobierno, o sea que nosotros somos el centro de este conflicto. Nosotros, todos nos miran como enemigos y nosotros no somos enemigos de nadie, estamos en nuestro territorio defendiendo nuestros espacios donde milenariamente hemos estado, ¿no? Entonces, este conflicto a los pueblos indígenas de toda Colombia nos afecta. En este momento sufrimos con el pueblo Uwa el asesinato de un compañero que hace parte de la CONCEPI, que ha estado trabajando en la construcción de la educación propia para Colombia, para los pueblos indígenas de Colombia. Y ese ha sido, creo que durante todos estos años de conflicto armado que ha habido en Colombia, hemos sido víctimas de todos los actores armados en el país. Entonces, es difícil para la población indígena hacerle entender a todos los actores armados en este país que nosotros no somos parte de ningún grupo. En Colombia somos indígenas que queremos proteger nuestro territorio, donde tenemos nuestra vida, depende de la madre tierra y eso es lo que queremos, ¿no? No solamente nuestra cosmovisión es totalmente diferente a la occidental, al capitalismo en el que vivimos. Entonces sí sería bueno que a través de estos espacios Colombia se diera de cuenta que nosotros tenemos una cosmovisión totalmente diferente al resto del país. A nosotros los indígenas nos llaman flojos porque siempre que llegan a nuestro territorio dicen el monte está cerca de la casa, pero nosotros no necesitamos tener potreros, nosotros no necesitamos tener extracciones mineras en nuestros territorios para vivir. Ese no es nuestro estilo de vida, ¿sí? Nosotros tenemos el monte cerca de la casa porque ahí encontramos el alimento. Culturalmente eso es lo que nos hace fuertes. El día que nosotros convirtamos nuestros territorios en potreros, ese día dejamos de ser indígenas, ese día nos morimos de hambre porque no vamos a tener dónde buscar nuestro alimento. Entonces, que Colombia sepa y entienda eso, ¿no? Yo creo que en el conocer y reconocernos y respetar la diferencia debe basarse el buen vivir del pueblo colombiano. Entonces, es que Colombia entienda eso y creo que estos son los espacios propicios para que veamos esas diferencias y las respetemos. Marbeluz, gracias por esa reflexión. Y a María Agripina yo quisiera hacerle varias preguntas, pero voy a arrancar con una, María Agripina, y es la naturaleza. Yo quisiera recoger sobre lo que dice Marbeluz, porque en este momento el mundo se da cuenta de cómo cuando todos dejamos de contaminar masivamente, cuando todos dejamos de estar en las calles, cuando todos dejamos también a la naturaleza respirar, pues se baja la contaminación, empieza la naturaleza a manifestarse, que ha sido un elemento fundamental en la cultura de los pueblos indígenas, ¿no? Ese respeto por la madre tierra, ese respeto por la naturaleza. Entonces, ¿qué reflexión tiene María Agripina con referencia a esa naturaleza que nos hace un llamado y que para ustedes ha sido siempre el centro, ¿no? Que no es de ahora, sino de siempre ha sido el centro? Bueno, frente a esa reflexión, diría lo siguiente, bueno, nosotros como pueblos indígenas hemos vivido siempre cerca de la madre, en la madre naturaleza y no habíamos tenido tanta contaminación, tanto, o sea, decir tala de bosques, minerías,
y todo lo que compete en sacar a la madre naturaleza. Entonces, claro, empezamos a vivir una situación, o sea, en el caminar empezamos a vivir entonces esa debilidad y por eso estamos pues realmente viviendo esta situación. Diría yo, por ejemplo, que la madre naturaleza está haciendo un llamado. ¿Por qué está haciendo un llamado? Porque nosotros mismos hemos encargado, digo nosotros, pues no, porque definitivamente estamos todos en este mismo seno de la naturaleza y que nosotros, por más que queremos defenderla, pues no hemos podido porque pues la parte del sistema es muy fuerte y nos han puesto a nosotros como entre la pared y la espada. Y por eso, podría repetir lo que dijo Marbeluz, a nosotros nos han calificado, nos han dicho los indios que no hacemos nada, que no trabajamos, que no cultivamos, no, sino que nosotros cuidamos a la madre naturaleza y tener todos estos menesteres para poder nosotros vivir de ella. Ahora entonces, ¿qué nos está pasando? Pues esto lo que nos está pasando es muy duro. Y mire, pues por bien o por mal nos han confinado. Y entonces ha retrocedido tanto tiempo de contaminación que hoy no contaminan, están diciendo, bueno, ahora sí está descontaminándose, porque se ha dejado de talar bosques, se ha dejado de hacer otras cosas en cuanto a las empresas, tanta cosa que sale de contaminación. Entonces, mire cómo esto nos ha puesto a pensar duro y qué tenemos que hacer pues frente a esto, ¿no? Me parece una forma de nosotros pues dar a hacer esta gran reflexión y decir de que nosotros tenemos que cuidar la madre naturaleza, tenemos que respetar la madre naturaleza y que también entiendan el Estado colombiano, que entiendan de que si nosotros no cuidamos la madre naturaleza, estamos pues realmente, ¿qué puedo decir? Condenados pues a morir con las contaminaciones, con las diferentes pandemias que va a salir. Como estas pandemias no ha sido solamente de virus, también hay de mirar de que a nuestra madre naturaleza la están acabando. Entonces es una pandemia que hay. Por eso entonces una gran reflexión a todas pues las mujeres, los niños, los jóvenes, todos tenemos que estar viendo en que nuestra madre naturaleza tenemos que cuidarla, tenemos que respetarla y tenemos que entendernos definitivamente con los pueblos indígenas para que así entonces podamos caminar, podamos vivir, podamos estar en esa paz, en esa armonía. De lo contrario, siempre estaremos pues señalados a que nosotros no dejamos que a nuestros territorios nos la maltraten, nos saquen nuestras riquezas, entonces estaremos condenados pues a vivir de esa manera. Esperamos entonces, con estos diálogos que estamos haciendo, que tengamos como ese granito de arena para que la gente que escuche, que pueda realmente decir sí, las comunidades indígenas sí están pensando por donde debe ser, que es el respeto a la madre naturaleza. Mire cómo es nuestros abuelos, imagínese el ombligo, enterraban al lado de la tulpa o así, pues no. ¿Con qué fin? Con el fin de que ese niño o esa niña respete su madre naturaleza, que la ame, que la quiera, y que así entonces podamos nosotros decir, así tenemos que vivir. María Agripina, y muchas gracias porque además ustedes que a mí me encantaría poder decir además que compartir mucho más ese conocimiento ancestral, esas prácticas, porque incluso hoy salió un artículo que muestra cómo no solamente es esta pandemia o este virus, sino por todos los temas de cómo hemos afectado a la naturaleza,
¿cierto? Y todos los temas ambientales, pues lo que viene por el cambio climático en los próximos años es crítico. Y ahí la Amazonía, que a veces suena como algo repetitivo, que es el pulmón del mundo, pero en realidad es el pulmón del mundo, es fundamental, y la labor que ustedes como comunidad y como líderes desarrollan es fundamental, porque hoy salía un análisis científico diciendo, pues esto que estamos viviendo, si no empezamos a proteger la naturaleza y a seguir las prácticas que ustedes ancestralmente y milenariamente han desarrollado, pues vamos a estar viviendo esto ya no por un virus, no por este virus, sino por todo el tema de calentamiento global y por estar acabando con los ríos, por la deforestación, por tantas cosas. Y yo quisiera ahí también preguntar, y María Agripina, y voy a conectar con Fanny en este momento, y es, ¿qué más tenemos que aprender de los pueblos indígenas que han sido tan poco escuchados en este país? ¿Qué más tenemos que aprender de las comunidades de la Amazonía que no hemos escuchado en este país? Parte de lo que nos muestra esta pandemia es que el modelo de desarrollo no funciona, que hay muchas cosas que no funcionan y que además al no funcionar para unos, pues no funcionan para todos, ¿no? O sea, no es solamente que no funcionen, sino tarde o temprano. Si no tenemos un desarrollo equitativo, pues eso nos va a afectar a todos, porque ahora todos, así tengamos recursos o no tengamos recursos, estamos de muchas maneras confinados. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros que aprender de esa palabra dulce que a mí me fascinó, ¿no? Me fascina ese término de palabra dulce porque además es también lo que moldea el amor, ¿no? Que el amor es fuerte, pero es amor, ¿no? La palabra dulce y además la declaración, porque la palabra para las comunidades indígenas es hecho, ¿no? Lo que se dice en Maloca es un compromiso y es por vida, la palabra tiene un valor. Entonces, ¿qué más tenemos que aprender? Quisiera preguntarle a Fanny, porque el modelo de desarrollo no funciona. Con María Agripina estábamos conversando y decíamos todo ese respeto por la naturaleza que ustedes lo han tenido siempre. ¿Qué otros elementos? Y de hecho también con Marbeluz, que nos hacía un llamado y nos decía, pues es el respeto por la diferencia, pero además es el respeto por la vida, que ha sido un principio nuestro, ¿no? Marbeluz nos decía es que el respeto por la vida ha sido un principio nuestro también. Entonces, mi querida Fanny, ¿qué otros elementos? Bueno, yo creo que ante todo tenemos que mirar lo que han sido los pueblos indígenas, no solamente acá en Colombia, sino en el mundo. Es la humildad, la resistencia, la solidaridad. Y esa mirada holística que tiene de su entorno, no solamente con los otros pueblos, sino también con el territorio y con todo lo que ella contiene. Y es esa humildad que tienen los pueblos indígenas que a pesar de ser atropellados sigue sonriéndole al mundo, sigue protegiendo la Amazonía. Entonces es esa humildad de ver a los abuelos sentados todos los días en los mambeaderos, en sus sitios rituales, a pesar de que el mundo capitalista golpea tan fuertemente la Amazonía y que el calendario ecológico, todos esos ciclos de vida que antes regulaba la vida en el territorio, hoy se ha trastocado. Los abuelos siguen sentados ahí, siguen con los brazos abiertos, siguen con el corazón abierto a pesar de los atropellos. Esa es una condición, no solamente de los pueblos indígenas, repito, también los pueblos étnicos. Yo creo que a pesar de todo el atropello desde hace más de 500 años, seguimos resistiendo desde la cultura, resistiendo desde la espiritualidad, resistiendo desde la palabra, y seguimos ahí abiertos y cuidando a ese bien patrimonial del planeta que es la Amazonía. Y las mujeres juegan un papel muy importante, o sea, ahí las mujeres como cuidadoras de semilla, como decía yo inicialmente, la mujer amazónica se caracteriza por cuidar la comunidad, por cuidar la vida en el territorio y a partir de ese centro que tiene como poder, que es la chagra, que es esa palabra de abundancia para cuidar la comunidad. Entonces la mujer indígena juega un papel importante de seguir cuidando las semillas de vida. No solamente cuando hablamos de semillas, estamos pensando en semillas de sembrar, sino en esas semillas, en los niños, en los ancianos, de brindar la comida a la comunidad,
a pesar de que hay cambios también en el ciclo del calendario ecológico. Hoy, por ejemplo, hay muchas cosas que antes se encontraba alrededor de la maloca, hoy ya no están. O sea, toca caminar kilómetros adentro, selva adentro, para poder encontrar esas especies o eso que servía de alimento para la comunidad. Sin embargo, seguimos ahí. O sea, tenemos una gran responsabilidad para nosotros con el planeta, con la comunidad, con el mundo. Por eso seguimos ahí resistiendo. La resistencia es una particularidad. Y también queremos que la otra sociedad responda de la misma manera. Hoy, por ejemplo, ante el COVID, uno ve que son muy pocos los solidarios. La OPIAG ha hecho unas estrategias para poder buscar solidaridad, para proteger a esa Amazonía, a esos 64 pueblos que están en la Amazonía. Ha buscado solidaridad, pero a veces uno no encuentra respuesta. Hemos hecho estrategias de recoger fondos para poder llegar a esas zonas apartadas, llevar por lo menos los elementos básicos de protección, para llevar herramientas, porque las mujeres hoy están diciendo, las que son cultivadoras, chagreras, dicen, no nos traigan arroz, no nos traigan comida de afuera. Queremos herramientas para cultivar, para cosechar, para almacenar, porque si nos llega la crisis queremos garantizar la comida para nuestras comunidades. Entonces, esa es una mirada diferencial también que no se ha entendido desde la otra cultura. Es decir, ¿qué quieren las mujeres? Hoy, por ejemplo, me mandaron un listado de lo que quieren y dicen, no, nosotros queremos anzuelos para pescar, el kit básico del botiquín, pues, con los elementos que los enfermeros o los de promotores de salud puedan manejar. Entonces son cosas muy mínimas lo que necesita, sin embargo, no hay capacidad de llegar a ello. Entonces seguimos ahí, yo creo que resistiendo, hay que aprender la resistencia de los pueblos, resistencia también desde la lengua, desde la cultura, desde nuestras tradiciones, desde todos esos valores que tenemos estamos resistiendo. Y hay que aprender que el dinero se acaba, pero la naturaleza sirve. Y cuando la naturaleza reacciona, pues tenemos que cuidarnos, porque así como ella nos da la vida, así como ella nos da el aire, así como nos provee de agua, así como nos provee de alimentos, también ella se puede rebelar contra nosotros y contra los que depredan pues la selva, los ríos y todo. Bueno, a mí se me está pasando el tiempo muy rápido con estas tres mujeres sabias, poderosas, valientes, y se los digo no por retórica, sino porque lo siento profundamente en mi corazón y porque además, imagínense si ustedes no hicieran, así como muchas mujeres, el trabajo que hacen, esto sería peor, ¿no? Uno a veces piensa todo el trabajo que le falta por hacer, pero si nosotras no hiciéramos el trabajo que hemos hecho, esto sería peor. Y quiero pasar a algo que todas ustedes han estado mencionando y que me parece importante hablar, porque hemos hablado de el valor de la mujer en la Amazonía, el valor de la mujer en las comunidades indígenas, y de hecho un saludo muy especial de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que aquí me ha escrito 3 veces y dice presente, aquí estamos, la saludo de manera muy especial, y a todas las personas que se han unido, a Ángela Santamaría, a Lucho Tizoy, a Dunen Muelas, a Ruth Consuelo Chaparro, a todos un saludo muy especial, y ya en unos 15 minutos voy a empezar la sesión de preguntas para no, yo tengo como 10 preguntas más para ellas, pero no quiero capturar la atención porque es un espacio público, entonces también para compartir con ustedes las reflexiones, por favor no las escriben en el chat y ya en 10, 15 minutos voy a empezar, voy a hacer una última ronda de preguntas y voy a empezar a transmitirles a ellas sus preguntas. Y quisiera pasar al tema del poder, ¿cierto? Aquí hemos hablado que hay un poder ancestral, que hay un poder en la resiliencia que hemos tenido, que hay un poder espiritual, que hay un poder de sanación, porque mencionamos la medicina tradicional, cómo no nos ha fallado en este momento, que hay un poder de las comunidades indígenas y hay un poder de las mujeres también para moldear los cambios. Pero hay también un problema y es que
en las instancias donde se toman muchas de las decisiones, no sé, ustedes me dirán, me falta estudiar más el tema, pero ¿hay mujeres indígenas en esas instancias? ¿Hay o no hay? Porque a veces también el cambio desde afuera es muy difícil, a veces se necesitan en las otras estructuras de gobiernos locales, y no solo de gobiernos, de cooperación, en tantas estructuras de poder, tener mujeres indígenas, y yo quiero ir un poco hacia allá. Lo digo porque lo compartimos desde la perspectiva también de la identidad, y yo trabajo en una organización que trabaja, que su trabajo, digamos, está enfocado a la promoción de liderazgos y a decir, hay que pasar también de la resistencia a la trascendencia, y tenemos que tomarnos los espacios porque, como bien lo decía Mandela, hay cambios que se dan por persuasión, pero la mayoría se da por poder. Pero necesitamos un poder ético, ¿no? Necesitamos un poder que sirva, porque también el poder ha sido para abusar muchas veces. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese desafío del poder de las mujeres indígenas desde diferentes sectores? Y también el poder de la Amazonía, ¿no? Porque ¿quién es el vocero desde el gobierno también y desde las otras instancias que aboga por la región y que trabaja por la región, ¿no? ¿Cómo ven ese? Y sobre todo ustedes que son mujeres que se han movido, que están en el territorio, pero que también están en centros y se mueven, pues, porque ustedes se mueven y tienen redes globales. Bueno, son mujeres cósmicas, de muchas maneras, cósmicas, pero además desde la raíz, pero también la raíz proyectando un futuro y proyectando cambios. Entonces, ¿cómo ven ese poder también desde lo ancestral, pero que también necesita ocupar otros espacios? Entonces le voy a preguntar a me encantaría que las tres respondieran esta pregunta. Entonces vamos a arrancar con María Agripina, esta vez. Bueno, gracias. Pues realmente esta situación de nosotros, de los pueblos indígenas, que hemos sido, sí, muy vulnerados, todo, por la parte del Estado olvidado, por el Estado colombiano, pero desde nosotros mismos tenemos que empezar a vivir, a empezar como a darnos nosotras mismas las estrategias de vida para nuestra identidad, para nuestro respeto, porque si nosotros esperamos que todo sea el gobierno, de pronto puede ser que nos van a decir nosotros somos muy paternalistas. Bueno, eso nos lo han dicho, pero bueno, también tenemos unos derechos y a esos derechos nos tienen que darnos a nosotros también lo que nos corresponde. Y nosotros desde el territorio tenemos que buscar esa sostenibilidad para poder nosotros vivir. De lo contrario, todas estas cuestiones que nos pasan es porque nosotros mismos también hemos permitido recibir ajenos, productos ajenos, y eso a nosotros no nos permite vivirla sanas, ¿no? Con esa energía, porque nosotros, o sea, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros de las comunidades, siempre como que cogen la parte externa, y la parte externa es el dañino que tenemos, y eso es lo que nosotros tenemos que prevenir, y como mujeres que somos tenemos que estar comunicándonos, tenemos que estar dando, como decir, esas palabras dulces, accionando para que podamos nosotros mantenernos como pueblos indígenas y vivirla tal como nosotros somos, nuestra lengua materna, nuestras chagras, nuestros costumbres, todo eso son elementos que nos permiten pues vivirla sanamente, ¿no? Porque si no, nosotros nos vamos a ir por otro camino y eso es lo que no nos permite vivir pues bien, ¿no? Bueno, también podría decir que dentro de esta situación que estamos viviendo,
pues nos ha dado como una oportunidad también para la unidad. Mire que antes nosotros no hacíamos esto, ¿cierto? Y ahora sí estamos como que dialogando, diciendo qué es lo que nosotros queremos. Y desde la OPIAT me parece importantísimo que abran estos espacios y que empecemos a dar la comunicación. Y esto es una estrategia de comunicación a nuestros pueblos indígenas. Pues no van a escuchar todos, pero algunos van a escuchar y llevarán los mensajes para que nosotros podamos hacer cuidadosos ante nuestra madre naturaleza. Eso como nosotros mismos, ¿no? Mirar también por las semillas nativas. O sea, quiero decir que tenemos que tener nuestras semillas nativas, que son las que nos van a dar la vida. Otras semillas o las semillas que ya son, ¿cómo se dice eso? Bueno, transgénicos, que eso no nos va a permitir tener nuestros alimentos saludables. Entonces eso nos va de pronto salir otras cosas, otras enfermedades y que aún ni nosotros mismos vamos a poder curar. ¿Por qué? Porque ya nuestros espirituales también están, pues, están yéndose a otro mundo, digo yo, porque pues así es la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Que tenemos que empezar nosotros mismos como mujeres, estar ahí atentos para que nuestros jóvenes, nuestros niños, que tengan la posibilidad de empezar a hacer este ejercicio de la espiritualidad que es tan importante, que tenemos la medicina tradicional, para que conozcamos muy bien a nuestra madre naturaleza, qué es lo que nos brinda, qué es lo que tiene, y ahí es donde nosotros tenemos que prendernos fuerte, así como decimos con la palabra dulce, y qué es lo que tenemos que hacer esa situación para poder nosotros prolongar nuestras vidas. De lo contrario, vamos a estar siempre sometidos a vivir, pues, bueno, enfermos y bueno, todas estas cuestiones que nos vienen atacándonos, pues es porque realmente hemos maltratado. Gracias, María Agripina, por esa reflexión. Además que sí, ahora nos forzaron a comunicarnos más y a estar, y todos, ¿no? O sea, ahora nos están diciendo, bueno, esta también es una oportunidad de escucharnos de otra manera y de compartir además mensajes con ese mundo que además se está manifestando acá y las está escuchando. Entonces, muy rápido, porque ya empezaron las preguntas, con Fanny y con Marbeluz, voy a dejar la pregunta de poder, voy a poner unas preguntas del público, pero ahí les dejo la pregunta de poder para más adelante, porque el público pues también y las personas que nos acompañan hacen parte de esta conversación. Waldistrudis Hurtado pregunta, ¿cómo las mujeres indígenas están visibilizando su liderazgo en tiempos de pandemia frente a las medidas de mitigación del gobierno? No sé si responde Marbeluz o responde Fanny, cualquiera de las dos. ¿Marbe? Bueno, yo. A ver, ¿cómo están respondiendo las mujeres indígenas hoy? Desde sus conocimientos tradicionales. Esa es una, digamos, ahí está el poder de las mujeres, que de una vez voy a hablar del poder. ¿De dónde viene el poder de las mujeres? De ese saber que viene desde sus ancestros y que lo pone al servicio, porque poder es servicio. Y hoy muchas mujeres indígenas están al servicio de su comunidad, tratando de mitigar esos efectos de esa pandemia, o curando a los enfermos, atendiendo, yendo kilómetros, selva adentro, a acompañar a esas familias que están enfermas. Entonces, el papel de la mujer hoy es supremamente importante por su maternalidad. Creo que ella siempre está pendiente de la comunidad, de cómo atender a los enfermos. Y aquí es donde extrañamos a la compañera Betty Alexandra, que está haciendo una función maravillosa en el Amazonas, por ejemplo, que, como decía al inicio, donde los abuelos ya no quieren ir al hospital, sino que se quedan en sus malocas, y esta niña camina kilómetros hasta esos puntos, atender la comunidad con sus conocimientos
de enfermería, que también está, o sea, yo creo que el poder está en el conocimiento, y no solamente el conocimiento de la tradición, de la espiritualidad y de todo lo que tenemos nosotros los pueblos indígenas, que tenemos un legado cultural riquísimo en lo que respecta a lo que es la medicina tradicional, la espiritualidad y el manejo de muchas cosas. Entonces, este conocimiento articulado con el conocimiento occidental, por ejemplo, para las enfermeras que aprendieron técnicas pues de medicina en las universidades o en los institutos, entonces articulan esos dos conocimientos y lo pone al servicio de la comunidad. Y hoy ese es el trabajo que están haciendo muchas mujeres, y conozco muchas mujeres que han sido enfermeras indígenas y que han atendido casos que muchas veces está como al alcance de los médicos, pero ellas desde su saber y su conocimiento, no solamente lo propio, sino de lo ajeno, que lo han apropiado, y con ese saber han ayudado muchísimo a las mujeres y a las comunidades. Entonces, poder, mujer y sabiduría están ahí juntos. Ese es el poder de la mujer indígena. Yo ahora les voy a seguir preguntando, pero sigo con el público. Y Arlene Ribeira dice: felicitaciones a las mujeres de OPIAC, felicitaciones por este espacio. Muy importante contar con sus voces, escribe Jacobo Díaz. Y Ángela Santamaría hace esta pregunta, que ya le corresponde a Marveluz, y es: ¿cómo puede la sociedad civil apoyar el relacionamiento de las mujeres indígenas en lugares de toma de decisión con el alto gobierno? ¿Cómo lograr que las mujeres amazónicas puedan participar en la toma de decisiones en el periodo del COVID y post-COVID, es decir, cuando pase esta pandemia? Mi querida Bueno, Marveluz. yo creo que la sociedad civil nos puede acompañar, claro que sí, hemos estado trabajando en esto, Fanny ya lo dijo, hemos estado haciendo campañas con organizaciones no gubernamentales para que nos apoyen como PIAC para poder llegar a todas esas instancias del poder, ¿no? Llegar a la instancia del gobierno nacional para que podamos ser escuchadas, porque esta es una democracia donde gana la mayoría, nosotros somos minoría, ha sido un trabajo muy difícil poder llegar a través de la democracia colombiana, ¿no? La Amazonía es un territorio muy extenso donde las poblaciones están dispersas, y llegar al poder por esta democracia ha sido muy difícil, es muy difícil y será muy difícil por lo que estamos diciendo, ¿no? Muchas comunidades indígenas para llegar a votar muchas veces tienen que durar 8 días de viaje para llegar a un punto de votación. Entonces llegar al poder por medio de la democracia ha sido muy difícil, y por eso hemos estado llamando a la sociedad civil a través de las ONGs y aprovechar este espacio, ¿no? Para que toda la sociedad civil se una a este proceso, a esta convocatoria que hemos hecho como PIAC para poder incidir y ser escuchados, ¿no? Ser escuchadas las mujeres en todos estos temas en este momento del COVID. Y este es un proceso que va a continuar, ya lo decía la mayor Agripina, vamos a seguir trabajando, este es un primer espacio en el que nos estamos encontrando, pero vamos a seguir trabajando para ver cómo podemos llegar a incidir y ser parte de esa toma de decisiones en cuanto a todo este proceso. Bueno, y ahí Marveluz y Agripina y a Fanny la saludan Ana Isabel Vargas, la saludan Lina Martínez. El poder está en el servicio, el poder está en el conocimiento, todas reconociendo y agradeciendo que ustedes compartan su sabiduría. Y yo les tengo una pregunta, me voy a pasar un poquito de acá, y es el tema del futuro, porque Agripina nos decía: necesitamos estrategias propias, ¿cierto? Fanny decía: mire, tenemos un poder en la medicina tradicional, y cuando el sistema de salud colapsó, nuestra medicina tradicional y nuestras mujeres están dando la respuesta, ¿cierto? Tenemos un poder también en el manejo y en el conocimiento de una naturaleza que, si no cuidamos, va a colapsar, va a terminar de colapsar, y ya no vamos a vivir una, sino muchas pandemias. Y ha habido hay una sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, y en particular en la Amazonía, que todo el mundo dice es un pulmón del mundo. Pero ¿qué significa cuidar los pulmones
ahí es donde viene el tema, ¿no? Ahí es donde viene, ahí donde la poesía ya no concuerda con la realidad. Pero yo les quiero pedir a ustedes que son mujeres raíz, pero también mujeres que crecen, que precisamente con esa palabra dulce se anticipan. ¿Cómo ustedes ven el futuro? ¿Y qué son las cosas críticas? ¿Cuáles son esas cosas críticas para cambiar la vulnerabilidad, para cambiar de estar todo el tiempo resistiendo, para pasar allá a un nivel de trascendencia donde podamos vivir cada uno de acuerdo a su identidad y de acuerdo a lo que es y a lo que quiere ser y enriquecernos en esa diversidad y en esa identidad? Entonces, el futuro, yo quiero escuchar su sabiduría del futuro y ya sigo con las preguntas acá en Facebook. Entonces, no sé si arrancamos con Agripina. ¿Cómo construimos ese futuro en este presente articulado con el tema de poder, Agripina? Bueno, entonces, para el futuro, primero que todo tenemos que mirar muy bien el pasado, cómo hemos venido, cómo estamos en este momento, en el presente y hacia dónde nos queremos ir. Para hacer este camino tenemos que mirar muchas capacitaciones y tiene que haber comunicación. Si no tenemos capacitaciones, pero luego si no comunicamos, si no las multiplicamos en las comunidades, igual va a quedar esa palabra muerta, ¿cierto? Entonces, sería una de las estrategias que tenemos que tenerlas, pero bajo los principios, ¿no? Que es la autonomía, que es nuestra cultura, nuestro territorio, bueno, eso es lo que nosotros tenemos, esos principios, y que a eso tenemos que ir apostando e ir organizándonos tanto las mujeres, y vamos a ir de mano con la parte de la educación. La educación es fundamental, es la columna vertebral para nosotros poder vivir, o sea, orientar a estos muchachos, a estos niños, a estos jóvenes con nuestros principios. Si no hacemos eso, nosotros poco a poco en este mundo de digo yo, tanta colonización que tenemos, tanta culturalización que tenemos, los indígenas vamos a quedar meramente escrito en el papel y en acción no vamos a tener nada. Por eso entonces las capacitaciones son fundamentales. Por ejemplo, el programa de formación en gobernanza territorial indígena tenemos nosotros acá en el Putumayo. También tiene la escuela UPIAD, tiene allí también el programa. Esos programas tenemos que avanzarla y tenemos que apropiarnos y empoderarnos para poder nosotros conseguir estos líderes que vamos a tener más adelante. Entonces, allí vamos a multiplicar, allí vamos a lograr a conseguir lo que nosotros queremos. De lo contrario, son palabras muertas. Entonces, Agripina, cultivar los liderazgos que necesitamos, ¿cierto? Anticiparnos a cultivar, que tiene un tema de educación propia, de conocimiento, de reconocimiento de la sabiduría y al mismo tiempo de comunicación, ¿no? De diálogo con otros y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, y mi querida Fanny, futuro. Futuro. Yo creo que la sociedad, o bueno, la humanidad debe caminar hacia un mundo sin inequidad, sin desigualdad. Y eso está precisamente lo que dice aquí la mayor Agripina, es en el reconocimiento al otro, el reconocimiento y aceptación al diferente, en reconocimiento a esos conocimientos que tienen los pueblos indígenas del manejo del territorio, de la medicina tradicional, que no lo sigan tratando como simples saberes ancestrales, sino que también es una ciencia que hoy estamos viendo que en esta pandemia la medicina tradicional es una alternativa y es una alternativa a los que muchos quieren ir. Entonces tenemos que llegar a esa sociedad que siendo diferentes tenemos que caminar juntos, siempre respetando y reconociendo al otro.
esa es la sociedad que requerimos y necesitamos liderazgos humanos, no liderazgos corruptos politiqueros, sino aquí necesitamos liderazgos con una visión, una proyección de sociedad, de cuidado, de autocuidado de ellos mismos y de la sociedad, porque el liderazgo está hecho para servir. Es que eso es lo que no han entendido los gobiernos y la otra sociedad, es que el líder está para servir, el gobierno está para servir, el poder está para hacer el bien. Entonces, a esos elementos tenemos que tenerlos en cuenta y solo de esa manera podemos hacer algo también por la sociedad, por una sociedad más igualitaria. Y los líderes tienen mucha responsabilidad y el gobierno tiene mucha responsabilidad frente a esto. Muy bien, entonces coinciden en el tema de cultivar liderazgos, pero además incluso apalancar mucho más esas fortalezas y esos poderes como la medicina tradicional, que además son aún hoy más urgentes y más necesarias. Muy bien. Y sigo aquí con las preguntas. ¿Qué opinión tienen sobre los feminismos, sobre todo aquel que ya ha permeado el pensamiento de la mujer indígena amazónica? Esa pregunta, Marbeluz, ¿cómo la ves? Bueno, yo siempre he dicho que hay un feminismo occidentalizado, hacia donde sí, muchas mujeres han ido hacia ese lado, pero yo creo que yo vengo de la maloca del feminismo propio, donde mi abuela era la que estaba al lado de mi abuelo también dirigiendo la maloca, ¿no? Los mayores siempre están ahí. Ese es el feminismo al que yo apoyo, donde siempre estamos de la mano con el hombre, donde siempre estamos respaldadas por él. El hecho de que yo esté hoy aquí como representante del departamento del Guaviare ha sido porque he venido de la mano y del apoyo de los hombres, podría decirlo así, de mi etnia. Yo soy tucana, siempre nos han apoyado, todas las decisiones han sido tomadas en conjunto, no un feminismo donde tengo que ser igual al hombre culturalmente. Los hombres tienen un rol y las mujeres tenemos otro rol para que haya una sociedad igualitaria donde podamos ser una sociedad que funcione para bien, ¿no? Siempre he dicho que ese feminismo occidental no es nuestro como mujeres indígenas. Para nosotros las mujeres indígenas, la mujer que tenga la chagra más grande, más hermosa, con muchos productos, esa es la mujer feminista, la que está ahí alimentando su comunidad, trabajando de la mano con el hombre. La mujer para sembrar su chagra depende de que el hombre le tumbe el monte para que ella pueda sembrar. Entonces, son dos pensamientos diferentes. Yo respeto el pensamiento de la mujer que dice, occidental, que dice yo quiero ser médico porque yo también lo puedo ser, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a eso. De hecho, yo estudié Derecho, yo no debería de estar haciendo eso, pero la culturización ha sido tan fuerte y el cerco que nos han hecho a los pueblos indígenas ha hecho que salgamos a las ciudades a saber cómo es ese mundo occidental para poder defender los derechos de nuestros territorios, ¿no? Entonces, es eso, desde el pensamiento indígena, como mujer indígena, lo veo así, ¿no? Nosotros no creemos en un feminismo de que no dependemos del hombre, no dependemos de nadie más, sino que podemos como mujeres ser solas y avanzar. Por el contrario, siempre he pensado que tiene que ser de la mano del hombre, yo me apoyo mucho en ellos y siempre he avanzado y todo lo que lo he logrado es gracias al apoyo de ese lado patriarcal que tengo como mujer indígena. Entonces, quería, que decía que es una visión complementaria, ¿no? Una visión complementaria de género. Y quisiera, porque ya pues tenemos como 10 minutos, 15 minutos, leer varias preguntas y voy a decir para cada una de ustedes. Entonces, Agripina, ¿cómo mejorar la comunicación y articular el trabajo de las comunidades con el gobierno nacional y las ONGs? Entonces, Agripina además durante toda la conversación
ha insistido mucho en el tema de la educación y de la comunicación. Entonces aquí la pregunta, Agripina, es ¿cómo mejorar esa comunicación? Para Fanny, ¿cuáles son o deberían ser las características de esos liderazgos que van a contribuir a moldear el futuro de las comunidades indígenas en el país? ¿Cuáles son esas características? Y finalmente, ¿cómo se puede? Esta es la última pregunta, entonces, para ir cerrando. Pregunta Sures, ¿cómo se puede articular para Marbeluz la visibilización de las mujeres indígenas en las comunidades, pero también en el contexto urbano? O sea, ¿cómo visibilizar más allá del trabajo local? ¿No? Entonces, ¿cómo ven ustedes esas tres preguntas? Y me falta una de Mauricio Guerrero, que ya vuelvo. Muy bien. Mi querida María Agripina. Entonces, bueno, María Agripina, Gracias. Fanny, No, María ya estoy Agripina. lista. Ya es. Bueno, Muy ¿cómo bien. mejorar la comunicación? Esto es un tema bastante fuerte porque la comunicación es fundamental para poder nosotros transmitir los mensajes que queremos y que esos mensajes se conviertan en acción. No es solamente dejar en el aire y ya, pero que quisiéramos en parte de la comunicación tener un centro de comunicación donde pudiésemos estar, por ejemplo, esta es una manera de estar comunicándonos cada vez que tengamos programas, cada vez que tengamos capacitaciones, cada vez que surja cualquier tema que nosotros trabajemos, que tengamos que tener un espacio, una página web donde podamos estar comunicándonos a los líderes principales. Después con ellos a la base. Con ellos a la base. Porque la base es fundamental. Si la base no conoce, muy bien, entonces digo yo que los líderes tenemos que tener mensajes claros, o sea, persuadir bien para poder nosotros llegar con esto a la base, que es fundamental. Sé que nuestro territorio amazónico es muy amplio, pero tenemos que llegar hasta el lugar a donde corresponde llegar esto, la comunicación. Y bueno, estoy diciendo los programas, las capacitaciones que hagamos, que tengamos, que eso llegue hasta el último rincón de nuestra Amazonía colombiana. Que pudiésemos tener una emisora donde se centre también para nosotros poder allí tener estar hablando, tener un espacio y estar allí comunicándonos. Creo que muchos tienen radio y podemos estar nosotros en contacto con ellos desde el lugar que estemos, ¿cierto? Sea en el Putumayo, en Amazonas, eso ya es una cuestión bastante, pues, como le digo yo, grande, pensaríamos mucho más para allá y lograr esto, dejar este camino para que continúen, porque nosotros desde acá cimentamos bien este programa o esto que nosotros estamos hablando, se puede dar, se puede organizar, se puede hacerlo. Y así lograremos lo que nosotros queremos, porque hay muchos trabajos que hacer, tanto en la OPIAD como acá en la organización que pertenecemos, de la Organización Indígena de Putumayo, CID. Hay mucho trabajo que hacer, pero a veces ya no alcanzamos el tiempo de llegar personalmente o físicamente al lugar, pero por radio podemos, por página web, por Face, por boletines o por donde nosotros podamos organizarnos para poder que esto llegue allá y que llegue realmente como para que hagan una acción, o sea, algo que sea práctico, ¿no? Porque si no, podemos hablar muchas cosas. Nosotros hablamos demasiado, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué llega? En la práctica es muy apenas. Y es eso lo que se quiere hacer, o sea, es lo que quiero con el futuro.
con la educación, con las mujeres, con todas las áreas. No solamente es la mujer o el área de educación, el área de la mujer, no, sino con todos, porque la comunicación es transversal, las mujeres somos transversales, la educación es transversal, entonces allí es donde nosotros vamos a lograr lo que nosotros tenemos pensado bueno, como líderes o como personas que nos hemos entregado pues casi toda la vida en este proceso. Por ejemplo, en el caso mío he estado ya tengo mis 65 años y hasta ahora estoy en esto. Pues no me han cerrado las puertas, estoy en cabildo, estoy en organización, unos me reciben, otros no me reciben, pues cuando no me reciben, pues, bueno, listo, no hay problema. Pero qué bueno también, pues, esto, estar juntos. Y las personas que se han capacitado, qué gusto estuviera de pronto, hubiéramos podido invitar también a Belkis. Belkis tiene también mucho conocimiento y que pudiésemos haber estado aquí comunicándonos, viéndonos. O sea, en este caso nos invitamos a la unidad. Y esa unidad nos va a fortalecer. Si no nos fortalecemos con la unidad, con personas que han venido de experiencias, de procesos, a ellos no hay que dejarlos, hay que estar llamando, como me han hecho aquí en la UCID. En la UCID me llamaron, apenas salí de jubilada, inmediatamente a los 6 meses me llamaron. Y allí estuve y estoy hasta este momento, sigo acompañándolos. Sigo animándolos con la presencia de uno, pues, ¿no? Porque pues hay otras cosas que con la presencia de uno, bien sea que anime o bien sea que no, pero para eso como uno tiene que ser humilde, siempre dijimos, la humildad es fundamental. ¿Para qué? Para podernos como entrelazarnos más, ser más hermanas, hermanos, bueno, en fin, la humildad, eso es lo que nosotros queremos siempre que seamos. Ay, María Agripina, y un abrazo. María Agripina está en Putumayo y por muchos años más la vamos a tener. Yo ya me anoto para ir allá a trabajar con María Agripina, feliz. Allá gracias. llego. Gracias. Apenas la vida nos lo permita. Ojalá. Muy bien. Muchas gracias por compartir la experiencia, la sabiduría, la perseverancia, esa palabra dulce que es la constancia, ¿no? Que es la perseverancia y es estar ahí al servicio, como ustedes lo han reiterado en toda esta conversación, que es muchas veces ese poder silencioso que necesitamos que se escuche más, pero que está ante todo al servicio de una comunidad. ¿Cierto? Muchas gracias, María Agripina. Mi querida Fanny, las características de los liderazgos para la transformación que vamos a vivir en las próximas décadas. Cuéntanos. Bueno, necesitamos líderes íntegros e integrales. Íntegros en el sentido de que conozcan su identidad y reconozca su ancestralidad y reconozca lo que son las leyes de origen de sus pueblos y que los cumpla, todos los mandatos que tienen las leyes propias de los pueblos indígenas, como por ejemplo para el caso del pueblo Huitoto, el Yetara Guay, que son los códigos de comportamiento, de relacionamiento, códigos de ética. Entonces, un líder que respete lo propio, pero que también sea integral, que conozca la cultura, de cultura mayoritaria, para que sean también líderes interculturales. Entonces, necesitamos también líderes que no tolere la corrupción y que no haga parte de esa corrupción. Necesitamos líderes con mente abierta hacia lo diverso y hacia las mujeres, en este caso, si son hombres y si somos mujeres, ser como un poquito más incluyentes y trabajar de la mano. Solo en esa medida podemos avanzar, trabajando de la mano, hombres y mujeres, aportándonos los conocimientos, compartiendo los conocimientos. Entonces, ese es el liderazgo que necesitamos, y un liderazgo que esté al servicio del pueblo, de la comunidad y de la sociedad y del Estado colombiano. Si estamos pensando en individualidades, pues mira, las individualidades han conducido a la corrupción, a un Estado que hoy está en crisis. A eso ha llevado esos líderes egoístas, esos líderes que no reconocen. Aquí en Colombia tal vez carecemos de una identidad propia de los colombianos, porque yo no veo pues que
que un líder al frente del Estado colombiano se sienta colombiano y defienda lo propio. Hemos entregado casi todo lo que tenemos en Colombia a los otros países, a lo internacional. Si ponemos a analizar, yo creo que en Colombia no hay una empresa colombiana porque todo está en manos de los extranjeros. Entonces, son personas que están pensando no en el futuro, ni siquiera de sus hijos ni los que vienen atrás, sino está pensando en el momento de cómo mantener una buena relación con los otros países, no importa si afecta a la sociedad. Entonces no queremos ese tipo de líderes egoístas, sino líderes íntegros, éticos, desde todo punto de vista. Gracias, Fanny. Y vamos a cerrar, que ya se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, con estas mujeres poderosas, inspiradoras, sabias, solidarias, que de verdad yo muy emocionada de tener este espacio y de llenarme de energía también con ustedes y de aprender. Y vamos a cerrar con Marbeluz, que además está en este momento en Bogotá, pero que tiene además un trabajo muy amplio en Guaviare, ¿cierto? Y en otras geografías de esa Amazonía nuestra. Entonces, Marbeluz, ahí viene la visibilización, pero hay una pregunta que se me quedó por fuera, que de hecho la hace Mauricio Guerrero, y creo que es una pregunta para cerrar esta conversación, y dice, se habla de mucha cooperación, de hecho el Reino Unido habla de una donación de 78 millones de dólares para proteger la Amazonía. ¿Llegará ese recurso para la protección de la región? ¿Tú qué opinas? Entonces, con esta cierro. Bueno. Hay Bueno, como 10 preguntas más, pero con esta cierro. Bueno. realmente para la Amazonía colombiana llegan muchos recursos al país, ¿no? Una de las luchas de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, ha sido esa, ¿no? Que se reconozca que hay una organización que representa a todos los pueblos indígenas de esta parte del país, que lo que se vaya a implementar sea concertado, necesidades que nos llegan de nuestras comunidades a nuestra organización, como lo decía Fanny, nos hacen requerimientos mínimos para poder llegar a nuestros territorios. Pero realmente a través de la organización no es mucho lo que llegan, ha sido más luchas políticas las que se han hecho a través de la Mesa Regional Amazónica, que se le ha llamado al gobierno y se le ha dicho, bueno, si llegan recursos para la Amazonía colombiana, ¿cuánto va para los pueblos indígenas? ¿En qué los van a implementar? En este momento tenemos el proyecto PIVA, que hay una convocatoria para mujeres de la Amazonía colombiana, recursos de cooperación internacional que van a llegar a nuestras mujeres en los territorios, ¿no? Sí, creo que no podría decirle de más. Tenemos en OPIAC tenemos también el apoyo de la cooperación de la Embajada de Noruega a través de una organización que se llama NORAD, que es la que financia nuestra escuela de formación política. Esas son como los apoyos directos que tenemos a través de la organización, pero realmente mucho del dinero que llega a Colombia de esas donaciones no sabríamos decirle cómo llegan o a dónde llegan, porque nosotros como organización, a nosotros como organización política de esos pueblos a donde debería de llegar esos recursos, no tenemos conocimiento. Muchas veces no nos consultan, cuando nos enteramos es que vamos y preguntamos en qué van a invertir, cómo lo van a invertir, por qué no cuentan con nosotros como organización política. Esa es como el mandato que nos ha dado nuestros pueblos, ¿no? Que nosotros representemos esas necesidades y que también preguntemos frente a estos recursos. Todavía nos falta mucho que nos reconozcan como ese brazo político de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, pero aquí estamos. Esto es una tarea que nos han encomendado y
la estamos cumpliendo y la vamos a seguir cumpliendo. Y estamos aquí para servirle a todos nuestros pueblos en la Amazonía colombiana. Bueno, y con estas palabras, pero además leyendo 3 mensajes, quiero cerrar agradeciéndole a estas 3 grandes mujeres en estos 25 años de la OPIAC, como dice una de las organizaciones también de mujeres, mujer sin ti nada es posible, y sin estas mujeres, pues imagínense qué haríamos sin el trabajo de estas mujeres y de muchas que ellas representan, ¿no? Porque además ellas han hablado de esas otras mujeres que también están en el territorio, que están haciendo desde diferentes espacios esa transformación. Y aquí entonces les voy a leer mensajes para cerrar, agradeciéndole a todas las personas que nos han acompañado. Y Sandra Lorena Hernández dice, orgullosamente de ser la hija de una gran líder, una mujer que ha luchado por cumplir sus sueños personales y colectivos. Felicitaciones, madrecita María Agripina. Bueno, aquí seguimos. Muy bien. Qué bueno escuchar a la doctora Fanny Cuiro, siempre ecuánime y objetiva. Gratitud, Marbeluz, gratitud por su sabiduría y servicio a la vida. Entonces hay 10 mensajes más, pero ya es hora, ¿cierto? Tenemos que terminar, pero bueno, agradecerle muchísimo a la PIAC por este espacio y a cada una de ustedes por su liderazgo y a todas las personas que se han unido y que seguramente vieron esta transmisión en vivo, pero todos vamos a replicar esta transmisión para que no solamente en vivo, sino muchas personas durante los próximos días puedan escucharlas, verlas. Y lo más bonito, como alguien lo resaltaba en los comentarios, que agradecía que aquí salieron propuestas específicas y claras de qué se debe hacer y cómo, como bien ustedes lo decían, ser unidad y acompañarnos entre todos para avanzar, ¿no? Para ese futuro que queremos. Entonces, muchísimas gracias. Nos despedimos con este grupo maravilloso de lideresas y bueno, y seguimos construyendo juntos y en lo que cada una de las personas que nos vio pueda contribuir. Aquí no nos hemos olvidado de unas comunidades en la Amazonía que están sufriendo, que sin duda se está haciendo un trabajo, pero necesitamos unir muchas más manos para que en realidad ese trabajo permita reducir el sufrimiento que están pasando muchas comunidades en este momento, donde está a juego la vida, donde muchas no pueden trabajar, donde necesitamos mercados, donde necesitamos tantas y tantas ayudas para poder pensar en un futuro, pero también solucionando lo de hoy. Entonces, muchas gracias a la OPIAC por esta invitación y a ustedes 3 lideresas y que por favor nos sigan acompañando en estos Facebook Live que vamos a seguir haciendo. Yo de una vez lo anuncio, vamos a seguir haciendo Facebook Live porque además yo quiero seguirlas y necesitamos seguirlas escuchando. Necesitamos seguir compartiendo conocimiento e inspirándonos juntos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo también. Gracias.